los efectos, las secuelas, sobre todo político, epidemiológicas y electorales que el COVID-19 está teniendo para Estados Unidos. Pero hoy creo que es importante también abordar un aspecto del que se ha hablado relativamente poco y que también es enormemente importante para Estados Unidos, pero también para el sistema internacional y para las relaciones internacionales. Y este es el impacto diplomático, geopolítico, si ustedes quieren, del COVID-19. Algunos de ustedes recordarán que en la campaña presidencial de Trump en el 2016, Trump dio un famoso o infame, depende de cómo lo vean ustedes, discurso dedicado a la política exterior. Y en ese discurso prometió que Estados Unidos iba a deshacerse de relaciones onerosas, que Estados Unidos iba a dejar de ser una nación predecible y que los intereses de Estados Unidos iban a estar por encima de todos los demás intereses. Es decir, auguraba ya lo que hemos visto estos años de política exterior, una política exterior casi, como decía Frank Sinatra, a mi manera, es decir, el unilateralismo, las diatribas, las peroratas, los berrinches, las emboscadas como ejes de la acción diplomática estadounidense. En momentos en que ahora además esta Casa Blanca empieza a señalar y a apuntar a China como un país responsable de haber permitido que la pandemia se volviese global, al ocultar, minimizar, a decir de la Casa Blanca y de muchos otros analistas internacionales, esas primeras fases de contagio a finales del año pasado y principios de Trump precisamente ha tratado de usar la carta china como una especie de chivo expiatorio para tratar de desviar la atención de las carencias internas estadounidenses para confrontar la pandemia, al hablar del famoso virus chino. Pero esto no se da en un vacío. Desde hace tiempo ya, incluso antes de que estallara la pandemia del coronavirus, las tensiones políticas, estratégicas entre China y Estados Unidos iban al alza. Primero porque después de varias décadas en donde se había materializado un consenso en Estados Unidos, demócratas y republicanos, de que había que buscar una relación sinérgica, constructiva con China, sobre todo después de la entrada de China a la OMC, el creciente papel económico de China en el mundo, el papel de China en una serie de foros como el G20 o los foros de cambio climático. Se había dado este consenso general en Estados Unidos de buscar construir estos caminos constructivos de engarce diplomático con China. Esto en los últimos años, incluso antes de la elección del 2016, se había venido resquebrajando, primero por acciones chinas en el mar del sur de China, es decir, los esfuerzos de China de plantarse en mares que considera son suyos, con algunas posiciones mucho más agresivas, pero sobre todo el tema que aquí ha detonado el cambio sísmico en la percepción demócrata y republicana sobre China es evidentemente el de la creciente guerra tecnológica y lo que muchos estadounidenses y muchas empresas estadounidenses consideran han sido prácticas de hurto de propiedad intelectual y tecnologías estadounidenses a lo largo de estos últimos años. Por lo tanto, en estos momentos en donde sí es cierto que hay que garantizar que China sea mucho más transparente con lo que ocurrió, que China no use ahora esta fase de la pandemia para tratar de lavar, esconder factores epidemiológicos que van a ser fundamentales para la comunidad internacional entender cómo se dio este virus, cómo mitigarlo, cómo contenerlo y sobre todo cómo tener eficacia en esta tarea que ahora se lleva a marchas forzadas en distintas universidades, laboratorios del mundo para encontrar una vacuna. El problema es que ¿quién le va a creer a Donald Trump, dado que se ha dedicado a denostar aliados, a siempre culpar a China de todos los males que aquejan a este país? Y por lo tanto la capacidad de Estados Unidos y de este presidente estadounidense para liderar, para crear una alianza que pueda de una manera constructiva interactuar con China y obligar a que China sea transparente, comparta información, comparta datos,
pues está evidentemente socavada por la misma política unilateralista y de minar las alianzas estratégicas de Estados Unidos, sobre todo con Europa, que este presidente de Estados Unidos ha viniendo siguiendo en los últimos años. Entonces, sí, todos estamos enfocados en lo que pasa en términos económicos, como es obvio, ciertamente en los efectos salud pública, epidemiológicos, en momentos en que en Estados Unidos, si bien ya no hay más casos de contagio en general en el país, la curva no acaba de achatarse y ciertamente, con la excepción de la ciudad de Nueva York, no está decreciendo. A pesar de todo esto y a pesar de que el énfasis está puesto y las miradas están puestas sobre estos dos grandes temas y evidentemente aquí en Estados Unidos, cómo va a impactar todo esto, los cálculos electorales de las campañas de reelección de Trump y la de Joe Biden, hay en el trasfondo una fluidez y una volatilidad de cambios tectónicos profundos en el sistema internacional, en la relación de poder entre China y Estados Unidos, y un Estados Unidos que ha dejado de liderar en el sistema internacional, que no tiene capacidad de articular voces y alianzas para trabajar de manera mancomunada, ya sea en el G20, ya sea en Naciones Unidas, ciertamente en la OMS, donde Estados Unidos ha tomado las acciones que ha tomado de retirar financiamiento y culpar a China de controlar a la OMS. Serán momentos muy complicados y enormemente fluidos en una de las relaciones más importantes hoy por hoy en el sistema internacional, que es la relación entre Beijing y Washington.